Vamos a hacer este tema que considero bastante importante para, para todo, básicamente. ¿Ya? Entonces, esto es una medicina o un modelo para que ustedes aprendan, utilicen y lo puedan emplear y sea una herramienta útil día a día. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que la medicina es muy compleja. Ustedes no tienen el tiempo de repente para estudiar el ojo como un oftalmólogo o el ovario como un ginecólogo. Es demasiado. Entonces nosotros vamos a especialistas. Pero nosotros todos tenemos un cuerpo y tenemos una obligación de cuidar este cuerpo. Entonces lo mínimo que tenemos que hacer es aprender cómo funciona el metabolismo celular. Si entendemos eso, tú tienes que estar, o de hecho, protegido contra todas las enfermedades, porque estás entendiendo el mecanismo, cómo funciona la célula, ¿ya? Entonces, si nosotros imaginamos, acá hay unos cuadraditos, ¿no? Imagínense que estamos en una piscina y debajo de la piscina hay un tablero de ajedrez, ¿ya? Y en esa piscina, de pronto, ¡pum!, en un cuadrito sale una pelota. Entonces esa pelota nos fastidia. Entonces vamos al especialista de ese cuadrito y dicen, no, vamos a sellar aquí para que no salga la pelota otra vez. Y ese cuadrito se llama el cardiólogo. Después la pelota, ¡pum!, rebota por otro lado. Entonces, no, ahora hay que tapar este otro cuadrito. Vamos al neurólogo y te lo tapa y dice, ya nunca más va a salir la pelota por este cuadrito, porque le hemos tapado por arriba con unas mallas. Y así la pelota va a empezar a salir por todos lados. ¿Por qué? Porque tiene que haber enfermedad si la célula no está bien, ¿ya? Entonces vas a tener pastillas para la presión, pastillas para la glucosa, pastillas para el ácido úrico, todo, y todo te lo está dando el especialista, pero entonces tu cuerpo está mal, tu cuerpo no lo estás reparando, no lo estás ayudando. Entonces, esto es lo que estamos buscando entender, básicamente es cómo producir energía. Si el cuerpo tiene energía, tiene recursos, tiene dinero y puede arreglar todo, ¿ya? Igualito que ustedes en su casa, si ustedes tienen dinero, ustedes pueden llamar al gafitero para que les ayude, arregle el baño, pueden llamar al mecánico automotriz para que y el cuerpo siempre está reparando, está arreglando todo, pero necesita recursos, necesita dinero para arreglar todo lo que se va deteriorando. Y eso es energía. Cuando el cuerpo tiene energía, el cuerpo está bien. Y es imposible que te dé una enfermedad fea si tu metabolismo celular está funcionando bien. Porque las enfermedades vienen cuando eso está fallando, ¿ya? Entonces, más que especialistas, porque cuando tú vas al especialista, ¿ya? Él está en el más alto pedestal, digamos, acá en la medicina, vas a pagar desde el fondo de tu bolsillo, ¿ya? Y te va a dar una medicina que es una curita superficial sobre una herida profunda. Te va a quitar el síntoma, pero no va a resolver de fondo el problema. Entonces, para nosotros tener energía, nosotros tenemos que entender esto. Entonces, si nosotros vemos la célula, tenemos el núcleo, que es el ADN, ¿ya? Y tenemos aquí esta mitocondria, ¿ya? Entonces, la medicina la podemos dividir en dos grandes grupos, así como en la política hay izquierda y derecha. En la medicina hay los genetistas y los metabólicos, ¿ya? Y los dos son sumamente importantes, los dos tienen su lugar y los dos tenemos que ayudar a proteger. Entonces, este ADN es el núcleo, ahí está la información, ahí está el código
Ahí está el código de cómo se produce el pelo, la piel, el hígado, todas las proteínas que nosotros sintetizamos. Ahí está el cuaderno de recetas. Así como en un restaurante el chef, él deja así su recetario para hacer todo. Acá está el recetario para preparar todo. Pero nosotros vamos perdiendo la capacidad de leer esas recetas y de saber cuál es el código. Entonces, eso es lo que se llama la pérdida de la información. Entonces, si nosotros no podemos leer nuestro propio ADN, ahí tenemos un grave problema. Y eso es lo que pasa con la edad. Ya no lo podemos leer. Es nuestro, está acá adentro, todo, pero pierdes tu capacidad para leerlo bien. Entonces, imagínate con un disco de vinilo o un CD, tú escuchas la música y dices, wow, ¿qué será esto? ¿Será los Beatles, los Rolling Stones? No escuchas, no distingues bien, porque se va malogrando eso. ¿Ok? Entonces, esto tiene un ADN y la mitocondria tiene un ADN mitocondrial. También tiene un ADN. Y este ADN de la mitocondria viene de la madre. Entonces, la mujer es la que lleva el legado de la información genética de la mitocondria. Y el ADN mitocondrial es mucho más vulnerable que el del núcleo, porque ahí hay un motor, ¿ya? Un motor que tiene un gran estrés oxidativo. Entonces ahí en la mitocondria va avanzando lo que se llama la heteroplasmia. Entonces vamos a explicar eso. Cuando nosotros nacemos, nuestras mitocondrias están todas igualitas, ¿ya? Eso se llama homoplasmia. Homo, que está todo igualito, todo del mismo tamaño, bonito y fuerte y efectivo. Pero a medida, cada 10 años, aumenta 10% lo que se llama la heteroplasmia. Entonces estas mitocondrias tenemos unas largas, unas gorditas, unas flacas, unas rascuaches así, todas mal. Y aquí tenemos heteroplasmia. Entonces la heteroplasmia quiere decir que esa mitocondria ha sufrido mutaciones, está dañada, ya no funciona bien, ¿ya? Entonces esa mitocondria cada 10 años aumenta 10% de la heteroplasmia. Entonces, si ustedes tienen 40 años, tienen 40% de heteroplasmia, y eso más o menos nos da una vida de 100 años, ¿no es cierto? Pero si nosotros logramos bajar la heteroplasmia a 7, 8, 5% cada década, nosotros podemos llegar fácilmente a los 120 años, ¿ya? Esa es la edad que todos deberíamos llegar si la célula está funcionando bien. Y deberías llegar pleno, vital. Y hay casos extremos de personas que viven más de 120 años, ¿ok? Hay un señor ahí que, bueno, no salgamos del tema. Entonces, esta heteroplasmia, nosotros tenemos un 50% de mitocondrias que están bien, funcionales, activas, y un 50% que no te dan energía y que te estorban, que están mal. Y esas mitocondrias hay que invitarlas a salir. Debemos hacer un proceso que se llama la mitofagia, ¿ya? Mito de mitocondria, fagia, que tenemos que deglutirlas y sacarlas. Entonces, si a la mitocondria tú le das oxígeno y le das alimento, combustible, él va a avanzar, 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 pero va a mutar, 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 inexorablemente va a mutar y va a dañar, y la heteroplasmia va a incrementar. Entonces, curiosamente, lo que tenemos que hacer es quitarle la comida y quitarle el oxígeno a la mitocondria, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer los ejercicios que se llaman de mitohormesis. ¿Saben lo que es la hormesis? ¿Ya? La hormesis es un estrés, es cuando tú le das un elemento muy tóxico o lo sometes a un estrés excesivo como ejercicio muy fuerte, pero el resultado final de esa hormesis es que es muy sanador, muy reparador, ¿ya?
Entonces hay muchas formas de mithormesis, el calor extremo, el sauna, llegar a 38, 39 grados, hipertermia es una forma de mithormesis, y la hipotermia, sumergirse, estar en 0 grados centígrados también es muy bueno. Entonces en este calor extremo o frío extremo, las mitocondrias disfuncionales ellas no aguantan, no tienen las enzimas protectoras. Las mitocondrias sanas y fuertes, ellas están llenas de catalasa, superoxidismutasa, glutatión, peroxidasa, y todo eso las protege, ¿ya? Pero las mitocondrias que están con heteroplasmia, ellas no aguantan eso y van a perecer mucho más fácilmente, ¿ok? Entonces, quitarle la comida, cuando nosotros hacemos un ayuno de 7, 8 días, todas las mitocondrias disfuncionales, ellas se van a ir. Pero nosotros podemos hacer ayuno todos los días, porque ayuno no es algo para hacer una vez al año y después el resto del año me empacho y como de todo. No, tiene que ser algo sostenido, continuo, siempre tiene que estar protegiendo y renovando, haciendo mitofagia. Y cuando tú haces mitofagia, su contraparte es la mitogénesis. Entonces estás creando nuevas mitocondrias. Es como cuando tú podas un árbol. Yo podo el árbol, las ramas que están todas podridas, mal, corto eso, pero ¡brum!, empieza a crecer. Nuevas mitocondrias, las células nuevas empiezan a crecer. Entonces, cuando nosotros ayunamos, estamos haciendo esa limpieza. Y a contrapelo, cuando nosotros hacemos hipoxia, contrariamente, parece hipoxia, ¿ya? Entonces, le voy a dar una pequeña historia. Dice que al final de la Segunda Guerra Mundial, los aviadores rusos, ellos iban a mucha altura y se ahogaban. No podían respirar, y cuando estás en combate así, y estás que te ahogas, es muy incómodo, no podían hacer eso. Entonces el programa espacial ruso hizo un programa para adaptarlos a la hipoxia. Entonces el medio ambiente, la atmósfera tiene 20-21% de oxígeno, y les ponían a estos aviadores máscaras donde había 10% de oxígeno. Se iban ahogando. Y después de varios meses les iban adaptando así, le veían su sangre, su colesterol, su glucosa, todo, y le iban y le preguntaban, bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está su cuerpo? Para ver, ¿no? Y los aviadores decían, bueno, sí, me siento mejor en realidad. La gastritis que tenía siempre se me fue. Y al otro le preguntaban, ¿y tú qué tal? No, bueno, la artritis reumatoide que tenía todo ya se me pasó. Y los médicos decían, bueno, qué raro, pues si le estamos quitando el oxígeno y todas estas personas están mejorando, ¿no? ¿Ya? Y fueron 30 años de investigación que hicieron esto, y estaba todo publicado en ruso, y recién estamos teniendo acceso a estas informaciones y traducciones. Es que los rusos empezaron a desarrollar lo que se llama la hipoxia intermitente, empezar a crear esta hipoxia, porque cuando no tienes oxígeno, si acá está la hemoglobina adherida a un oxígeno, pero si yo no tomo oxígeno, en mi sangre aumenta dióxido de carbono, cada vez más dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es más fuerte que el oxígeno, y va y lo bota al oxígeno, y el resultado es que te oxigenas más, ¿ya? Te oxigenas mucho más. Entonces, el dióxido de carbono es el gas de la longevidad. Espero que se acuerden de eso. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que tomar aire, nosotros tomamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono es como una sustancia de desecho, y resulta que es al revés. El oxígeno es muy prooxidante y el dióxido de carbono es lo que queremos aumentar. Entonces, cuando ustedes ven en su sangre 98% de saturación, dicen, ay, qué bueno, estoy saturando súper alto. Pero debería ser 90%, ¿ya? Porque 10% deberías tener dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. Todas tus mitocondrias producen dióxido de carbono, y mientras más dióxido de carbono, más vasodilatación hay, ¿ya? Mejor
es como el óxido nítrico, se abre todo, se dilata, te oxigenas y proteges a la célula. Entonces, tomar agua carbonatada, eso tiene dióxido de carbono, eso es bueno. No gaseosa, obviamente, pero o bañarse en agua carbonatada, ¿sí? Eso es bueno. Ahora, cuando ustedes, hay técnicas de pranayama, el Shunyaka se llama, Nishesha, Rechaka, Shunyaka. Entonces son pranayamas donde ustedes pueden, a ver, inhalen en 6 y exhalen en 8. Y ahí suspendo. Suspendemos 1, 2, 3, 4. Ahí se está. Y ahí inhalan en 6. Y suspenden en 8. Exhalan en 8 y suspendan. Y entonces cuando tú suspendes, puedes suspender 20, 30 segundos, puedes suspender hasta 1 minuto. Y ahí estás creando esta hipoxia y estás incrementando tu dióxido de carbono enormemente. ¿Ya? Estás creando un gas de la longevidad. O ustedes pueden hacer, si hacen natación, puedes nadar toda la piscina sin respirar. ¿Ya? Vas ahí, te ahogas y cuando llegas hiperventilas. Te metes y exhalas y te metes y botas y llenas y después nadas toda la piscina o buceando, nadando sin respirar porque estás entrenando, estás aumentando tu dióxido de carbono y lo que estás haciendo es esto, estás haciendo mitofagia, estás limpiando y estás aumentando este gas de la longevidad, ¿ok? Entonces este ADN mitocondrial es sumamente importante preservar y es importante que podamos renovar las mitocondrias. Ahora quiero hacer un pequeño dibujito. Entonces, si este es el día, entonces la mayoría desayuna a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y de ahí viene y cena a las 7, 8. Entonces, desde la primera comida hasta la última comida, tienes 11 a 12 horas. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que tú comas, sea lo que sea, aunque sea una lechuga, ¿ya? Vas a secretar insulina. ¿Ya? Y si secretas insulina, se va a activar este señor mTOR, ¿ya? Que es Mechanistic Target of Rapamycina. Y mTOR, ¿qué es lo que hace? Él da una señal que dice crece, multiplica y divide, ¿ya? Crece y multiplica y divide. Entonces todas las células se crecen, se multiplican, se dividen, están creciendo, porque eso es lo que es mTOR. Entonces si ustedes quieren ser fisicoculturistas y tener músculos enormes así, hace falta activar bastante mTOR. Un niño cuando está en crecimiento está activando mTOR fuertemente, ¿ok? Lo que pasa es que cuando tú llegas a 40, 50 años ya no vas a crecer más, ya creciste y te pueden crecer otras cosas que no quieres que te crezcan, porque le estás dando la señal que crezca, pero te crecen tumores y otras cosas. Entonces, a cierta edad, cuando eres niño es importante que se exprese mTOR, pero después ya no quieres expresarlo tanto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desayunamos, por ejemplo, a las 10 o a las 11 y cerramos acá a las 6 p.m., ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos 8 horas. 8 o 6 horas de mTOR, ¿ya? Entonces, yo ahí estoy cerrando la ventana para que no se me exprese tantas horas de mTOR y más bien a contrapelo, aquí
Voy a ir de 6 de la tarde a 10 de la noche y me voy a ir a 10 de la mañana al día siguiente y voy a tener 16 o 18 horas donde está expresado AMPK, Activated Monophosphate Kinase, ¿ya? Entonces, en estas horas sucede lo contrario de mTOR. Aquí sucede lo que se llama la autofagia, ¿ya? La autorreparación, todo se repara, se arregla, ¿ya? Botamos la basura. Entonces, cuando ustedes van a la cocina, ustedes cocinan, cortan todo, comen, porque tienen que lavar los platos y tienen que botar la basura. Porque si la basura se sigue acumulando en su cocina, en su casa, resulta imposible. Entonces, todos los días hay que botar la basura. Y ese proceso es el de la autofagia. ¿Ok? Entonces, esta autofagia nosotros la vamos a potenciar con polifenoles. Los polifenoles reparan también. Entonces tenemos curcumina, tenemos antocianina, que los dos desinflaman. Tenemos el SGC, que es del té verde. Tenemos ácido elágico, que es de la granada, ¿ya? De la cáscara y semilla de granada. Tenemos la baicalina, tenemos la oleuropeína, que es de la hoja de olivo, ¿ok? Entonces todos estos son polifenoles que te reparan, te arreglan. Entonces esto es bueno tomarlo acá en las horas de ayuno, por ejemplo, 7 de la mañana, antes de desayunar, 7 de la noche o 9 de la mañana, 9 de la noche, así, para que pueda multiplicarse y aumentarse ese efecto de la autofagia. ¿Ok? Entonces, quieres que haya una reparación. Pero ¿cuál es el rey de la autofagia? La molécula más importante de la autofagia es este señor que se llama melatonina. ¿Ya? Entonces, cuando tú duermes, todo se repara, todo se arregla por efecto de la melatonina. Ustedes han visto esos parques de diversiones como Disneylandia y eso. Ellos a las 11 de la noche cierran, se van los visitantes, pero llegan 500 o 800 empleados que vienen carpinteros, plomeros, ingenieros, técnicos eléctricos, personal de limpieza y trabajan toda la noche limpiando y a las 6 de la mañana está impecable el parque y pueden llegar los 10.000 o 15.000 visitantes. Pero si no limpias en el día, después llegan los visitantes y tiran más basura, rompen, destruyen. Y eso es lo que hacemos mucha gente que no duerme bien, que duerme 4 o 5 horas, no repara y sigue adelante, pero siguen llegando los visitantes y siguen destruyendo y botando basura y no estás haciendo una autofagia correcta y completa, ¿ok? Entonces, esta melatonina tiene que estar en las horas de ayuno, vamos a poner acá, ayuno, y tiene que ser en la noche. El peor pecado que tú le puedes hacer a la salud es trabajar de noche y dormir de día. Eso es pecado, ¿ya? Eso, digamos, en el Código Penal de la medicina tiene el más alto castigo, ¿ya? Traten de no hacer eso. Y dormir muy tarde y dormir 4 o 5 horas, también todo eso es un problema, porque no vas a completar. Entonces, hay dos tipos de melatonina, esto hace falta saber. Hay la pineal, ¿ya?, que es el 5%, y hay la subcutánea, que es el 95% de tu melatonina. Y esa melatonina subcutánea no te ayuda a dormir, no entra en el sueño, ¿ya? No entra en circulación sistémica y resulta que cada mitocondria produce su propia melatonina. ¿Para qué? Para repararse, para arreglarse, para que pueda haber reparación celular. ¿Ok? Ahora,
Esto, si nosotros vemos que cada célula no tiene una mitocondria, tiene 3000, 5000, ¿ya? El corazón tiene 5000 mitocondrias por cardiocito, el riñón también, las neuronas. Otras células tienen 3000 o 1000 nomás. Mientras más metabólicamente activo, mayor cantidad de mitocondrias. Entonces nosotros queremos bastantes mitocondrias. ¿Y cómo sabes si tienes bastantes mitocondrias? Tienes grasa parda. Entonces cuando la grasa está blanca, entonces ahí no hay mitocondrias. Cuando está parda, ya marrón, eso está lleno de mitocondrias. Cuando te metes en el mar, en el agua fría, tu cuerpo hace hipotermia y obliga a que se generen más y más mitocondrias, y ahí la grasa se te va volviendo parda, ¿ya? Porque está activando un centro de hipertermia para que te caliente el cuerpo, ¿ok? Entonces, si alguien sumó, cada mitocondria produce tantos miligramos de melatonina, tenemos tantos miles de mitocondrias por célula. Resulta que el 95% está acá en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, en todas nuestras células. 5% en la pineal, que es para dormir, y esta no es para dormir. ¿Y cómo estimulamos la melatonina subcutánea? ¿Alguien sabe aquí? Con luz infrarrojo, ¿ya? Por eso es que la luz infrarrojo es tan saludable, y la luz infrarrojo está en el sol. No tiene que comprarse ningún aparato carísimo ni nada. Tienen que ir a tomar sol. Entonces, cuando tú tomas sol, estás tomando vitamina D, estás tomando melatonina subcutánea y estás reparando todo, ¿ya? Entonces, infrarrojo y ultravioleta son dos grandes medicinas sumamente importantes. ¿Y la mitocondria qué es? Es un cromóforo, ¿ya? Ustedes saben que la mitocondria hace millones de años entró en la célula, se metió, viene de la familia de las riquezas y se quedó ahí y empezó a hacer simbiosis, ¿ya? Lynn Margulis, que era la esposa de Carl Sagan, ella dijo que esto es una bacteria, ¿ya? Y todo el mundo se burlaba de ella, de cómo hace una bacteria que está ahí, pero tiene un ADN aparte, tiene forma de bacteria, ¿ya? Se mueve como una bacteria, ¿ya? Y ahora eso es un hecho conocido, y es una bacteria igual que el cloroplasto, que es cromóforo, ¿ya? ¿Qué quiere que es un cromóforo? Es una molécula que absorbe luz. Entonces, la mitocondria necesita luz para funcionar. No funciona sin luz, ¿ya? Esto es algo que considero yo que va a ser el futuro de la medicina, entender esto, que la luz es una parte tan importante de este funcionamiento mitocondrial. ¿Ok? Entonces, si antes de desayunar, sería bueno en esta zona acá que se practique algún tipo de ejercicio, ¿ya? El ejercicio ideal para la mitocondria es lo que se llama ejercicio en zona 2, ¿ya? El ejercicio en zona 2 es que tú caminas a tal velocidad que todavía puedes hablar, te llaman por teléfono y hablas, hola, pero se te va el aire un poquito, pero lo que no puedes hacer es cantar, ¿ya? Entonces es un ejercicio moderado, puedes hablar, no puedes cantar, estás sudando, estás activando y haces 30, 40 minutos o de bicicleta o de caminar o de algún ejercicio. Ese es el mejor ejercicio para la mitocondria, ¿ya? Si ustedes lo combinan con un poquito, 2 o 3 veces a la semana, lo ideal es no más de 120 minutos de ejercicio de fuerza. Puede ser pesas o gimnasia o cualquier, entonces está bien, lo puedes complementar con eso. Y si haces ejercicio en zona 2, como les he explicado, puedes hacer al final 4 minutitos, que lo haces todo al 95% de tu capacidad, después descansas 3 minutos y haces 4 minutos al 95%, o corres o caminas mucho más rápido,
pero debe haber un poquito de intensidad, siempre lo puedes terminar. Pero debe ser 80-90% suave el ejercicio y un 10% intenso en lo que es el ejercicio aeróbico. Entonces, una de las maneras de ver, porque después me van a preguntar, ¿y cómo sé si mis mitocondrias están bien o no? ¿Qué examen me puedo hacer? Entonces, el examen es este, VO2 max, ¿ya? Es volumen, es la capacidad que tiene tu cuerpo de absorber el oxígeno, ¿ya? Entonces, tu capacidad cardiopulmonar, si puedes subir un cerro, si puedes subir la escalera y no te cansas, quiere decir que tienes capacidad de absorber oxígeno, ¿ok? Entonces, para saber el VO2 max, hay un test que se llama el test de Cooper, que agarras y corres por 6 minutos, lo más que puedas, ¿ya? Ahora que hay GPS en celulares, en relojes y todo, puedes medir cuántos metros llegué a hacer yo en 6 minutos, y ahí te vas a internet, test de Cooper, fórmula, pones y dice tantos metros, tu edad, y te dice más o menos cuál es tu VO2 máximo. Eso te está diciendo cómo está la mitocondria, ¿ya? El otro test lo voy a explicar después, como no lo van a entender ahorita, el NADH, la proporción, ¿ya? Y la proporción de piruvato y lactato en la mitocondria. Bueno, entonces, si nosotros hacemos ejercicio acá, y nosotros inmediatamente desayunamos, y la mitocondria tiene dos motores. Ya, si esta es la mitocondria, así como tenemos carros que son híbridos, que tienen motor eléctrico y tienen motor a gasolina, nuestro motor es híbrido, ¿ya? Y entonces nosotros hacemos fosforilación oxidativa, ¿ya? OXFOS, y nosotros hacemos beta oxidación. Entonces, esas son las dos modalidades que funcionan la mitocondria. Entonces, cuando estás en ketosis o haces dieta ketogénica, eso no es una moda de ahorita, es algo de millones de años que está en nuestra biología, que nosotros podemos carburar cuerpos cetónicos, ¿ya? Y aquí es principalmente carbohidratos y proteínas. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de usar los dos motores. Y lo que pasa es que la mayoría usa solo este motor. Y si solo haces fosforilación oxidativa, vas a malograr el motor. Lo vas a malograr porque tienes dos motores y los dos motores los tienes que emplear, ¿ya? Pero si el 95% de tu vida haces esto, ¿qué quiere decir? Que comes temprano y después comes tarde en la noche, no ayunas, no haces ejercicio, ¿ya? Entonces no estás activando esto. Acá en estas horas de ayuno estás activando la beta oxidación, estás quemando cuerpos cetónicos. Entonces el gran problema de la mayoría, el 99 o 95% de la población, es que no es metabólicamente flexible. Acuérdense eso porque va para su examen de salud. Perder la flexibilidad metabólica es un gran problema. ¿Y cómo sabes que lo has perdido? Porque a cada rato tienes que comer un pancito, un platanito, una galleta, se me bajó el azúcar, necesito. Entonces tu cuerpo no es flexible. Pero si tú eres capaz de estar todas estas horas sin comer, entonces tú eres flexible. Te fuiste a beta oxidación y después regresaste a fosforilación. Beta oxidación. Tienes que tener esa versatilidad y flexibilidad de usar tus dos motores, ¿ya? Porque si usas solo esto, te vas a resistencia a la insulina, te vas a la diabetes, te vas al cáncer, te vas al Alzheimer, te vas al Parkinson. Alguna de esas enfermedades te va a esperar, tarde o temprano, ¿ok? Tienes que usar los dos motores. Ahora,
Si yo quiero usar acá, yo quiero hacer ketosis, quiero quemar cuerpos cetónicos, entonces aquí yo puedo consumir MCT, ¿ya? Medium Chain Triglyceride, lo que tenemos acá abajo que es ketoenergía, que son triglicéridos de cadena media. Entonces es el 5%, 5-7% del aceite de coco que nuestro cuerpo lo utiliza como cuerpos cetónicos. Entonces cuando tú ayunas, ¿ya? Como cuando Jesús se fue al desierto 40 días, él estaba en ketosis ahí, ¿ya? Pero sin salir de la ketosis, tú puedes consumir estas grasas y vas a seguir en ketosis. Pero si me consumes carbohidratos, proteína, me rompiste el ayuno. Entonces, esto te permite tener, si tienes mucho hambre. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Si ustedes desayunan a las 7, lo único que van a hacer es desayunar a las 8 de la mañana por una semana. Nada más. A la siguiente semana, si cenaban a las 7, bajen la cena a las 6. ¿Ya? Y la siguiente semana el desayuno súbanlo a las 9, ¿ya? Y así lo hacen muy poco a poco, ¿ya? Tiene que ser gradual. Ahora, esto es un ejemplo, pero si ustedes quieren empiezan a las 8, ¿ya? Pero 8 y 8, 16 me cierran a las 4. Entonces, desde la primera comida hasta la última, 8 horas más o menos. Y eso va a cerrar la ventana de alimentos que estamos consumiendo. ¿Ok? Entonces, ejercicio es excelente para reparar y buena calidad de sueño y polifenoles. Ahora, hay células, así como hay heteroplasmia mitocondrial, hay lo que se llama células en senescencia. Quiere decir que son células que están un poquito viejitas, antiguas, y lo que yo les he explicado es que el genoma va degradándose, va perdiendo su integridad, entonces cada vez se va hipermetilando, ese es un proceso. A ver, vamos a explicar esto. Vamos a borrar acá. Si acá tenemos nuestro ADN, ¿ya? Acá está la doble hélice. Entonces, este es el sistema genético, pero acá encima hay grupos metilo, CH3, CH3, CH3. Este CH3 es un grupo metilo y él lo que hace es apaga este gen. Lo apaga, no lo deja que se exprese. Entonces, todas nuestras células tienen el mismo ADN, igualito. Pero las células de la nariz, del hueso, de la uña, del pelo son diferentes, completamente diferentes, porque todo este sistema se llama epigenético. ¿Ya? Y lo epigenético, epi porque está encima, eso es lo que se va dañando. Eso es lo que perdemos los grupos metilo, ¿ya? Por eso es que es bueno consumir estos CH3, comidas que lo tienen, ¿ya? Debemos consumir metilfolato en vez de ácido fólico, metilcobalamina en vez de cianocobalamina. Debemos consumir fosfatidilcolina, que es la lecitina que tiene 3 grupos metilo. Debemos consumir la trimetilglicina, que es la betaína, que viene de la beterraga. Todo eso nos va dando estos grupos metilo, porque con la edad nosotros vamos perdiendo esto. Entonces la misma célula se va atrofiando, y se atrofia tanto que el cuerpo lo congela. Y dice, ya no te sigas degradando genéticamente, porque puedes hacer un cáncer, ¿ya? Entonces, lo congela, pero tenemos una célula en senescencia. Es una célula zombie que no te produce energía, no te funciona, está ahí, pero te ha salvado de producirte un proceso tumoral. Pero esa célula en senescencia
secreta lo que se llama el SASP, Senescence Associated Secretory Phenotype. Es una sustancia tóxica que está secretando estas células en senescencia. Entonces, estas células viejitas hay que invitarlas a que se vayan también. Así como la mitofagia, el ayuno te va a ayudar a eso. Y otro gran ayuda es la quercetina. ¿Ya? Entonces, la quercetina, todos los polifenoles, pero digamos que la quercetina se especializa en eso, ayuda a eliminar las células en senescencia. Entonces, si la quercetina, ¿dónde está en gran concentración? En la cañigua peruana, ¿ya? 60 miligramos por 100 gramos de cañigua está en la alcaparra, en la caigua, en la cebolla roja, sobre todo, ¿ya? Y hay suplementos, extractos, acá abajo tenemos al 98% que está hecho de Sophora japonica, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un plan que esté protegiendo al genoma y que lo esté renovando continuamente. Hasta ahora estamos claros. Entonces, ahora vamos a explicar una cosita. Esta partecita de acá que vamos a explicar es sumamente importante, ¿ok? Me ha tomado años entenderlo y se lo estoy dando todo masticadito, ¿ya? Entonces, si ustedes entienden esto, van a poder proteger sus células. Con un contexto así de buen sueño, ¿ya? Lo epigenético es sumamente importante, porque lo epigenético se determina por el ambiente en el que tú estás, ¿ya? Ese ambiente es importante. ¿Ustedes han escuchado esa historia que dice que ahí en un lago, así como el lago Titicaca, todos los pescaditos empezaron a aparecer muertos, flotando así, miles de pescados muertos? Y entonces llamaron un grupo de médicos a investigar qué estaba pasando y dijeron, bueno, todos estos pescados están con cáncer, ¿no? Están mal. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la causa de este cáncer que está aquí? Entonces, más estudios, investigaciones, clínicos, años de estudios, no, es un problema genético que tienen ahí, es un problema genético. Entonces, y como tienen este problema, hay que darle quimioterapia, ¿no? Entonces hay que hacer unas postas médicas ahí al lado del lago para que los pescados vengan, toman su quimioterapia y después se van nadando otra vez porque tienen un problema genético. Pero los biólogos ven el ambiente, un momentito, pero ante millones de años estos peces estaban bien acá y no han tenido, la genética no va a cambiar en una generación. Hay que ver el agua de la minería que está viniendo, hay que ver estas antenas que están aquí, que están irradiando de repente los pesticidas, el glifosato. Todo eso es el medio ambiente donde estamos viviendo. El medio ambiente es lo que va a determinar la epigenética, ¿ya? Entonces, dónde vives es tan importante como lo que comes, ¿ya? Tu código postal es más importante que tu código genético. ¿Dónde vives? Porque todo eso está determinando la epigenética. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es algo. Acá probablemente en esta sala, no sé si hay alguien que sabe para qué respiramos. ¿Para qué respiramos exactamente? ¿Y para qué exactamente comemos? Y ustedes dicen, sí, para tener oxígeno. Pero ¿y oxígeno? ¿Para qué quiero yo oxígeno? ¿Ah? La combustión. ¿Combustión de qué? De los alimentos, o sea, para tener, para que los procesos químicos de la célula. Sí, pero detállame cuál proceso químico. Eso es muy general. No, vamos a explicar acá, pero nadie sabe, mira que si dejas de respirar 3 minutos te mueres, pero nadie sabe para qué respiramos, algo tan básico, ¿ya? Ni nadie sabe para qué comemos. Sí, la energía, pero ¿dónde? Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, esta es la mitocondria y este tiene una
una membrana externa, ¿ya? Esta es membrana externa y esta es la membrana interna. Entonces nosotros tenemos tres membranas sumamente importantes: la membrana celular, la membrana mitocondrial y la membrana interna mitocondrial. Si ustedes malogran esa membrana, todo el juego se acabó. Se acabó, game over. La membrana es clave, ¿ya? Y entonces esta membrana, nosotros vamos a agarrar este pedacito de acá, chiquitito, porque esto se llama un complejo respiratorio. ¿Ya? Complejo respiratorio. Y cada mitocondria tiene 1000 complejos respiratorios. Ese complejo respiratorio lo vamos a dibujar acá, grande. Entonces tiene este pedacito de acá, es la membrana, ¿no es cierto? Y esa membrana se llama cardiolipina. ¿Ya? Cardio de corazón, obviamente, lipina de lípido, pero no está solo en el corazón. Lo que pasa es que los cardiocitos, ellos tienen que estar trabajando fuertemente, pero todas las células tienen cardiolipina. Entonces, esta membrana es clave. Y sobre esta membrana tenemos 5 proteínas que se llaman complejos proteicos. Entonces, acá tenemos el complejo proteico número 1. Acá tenemos el complejo proteico número 2. Acá tenemos el número 3. Acá tenemos el 4. Y acá tenemos el número 5. Y el número 5 se llama ATP sintasa. Sintasa porque sintetiza. ¿Te sintetiza qué cosa? ATP, energía. Él es el que te va a dar la energía, ¿ya? Entonces, por aquí tú comes proteína, grasa, carbohidratos, comas lo que sea, el combustible es uno solo, que es NAD. Ya, NAD, nicotidamida adenosín dinucleótido. NADH se va a convertir en NAD. Entonces ese NAD viene al primer complejo proteico y le suelta este hidrógeno y acá nicotidamida, que hemos dado una charla de eso, acá va a venir el hidrógeno y viene otro NAD y viene otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, y todo esto, toda esta parte externa se llena de miles de hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llenando de protones. Hidrógeno es la molécula que tiene un núcleo, un electrón y un protón. Hidrógeno quiere decir genera agua, pero ese nombre es incorrecto en realidad, porque eso se lo dio Lavoisier en 1700 porque vio que el agua tenía hidrógeno, pero el hidrógeno deberíamos llamarlo pirógeno, ¿ya? Porque es fuego. Lo que tenemos aquí es un fuego que se está dando, tenemos una gran carga eléctrica que se está dando aquí arriba, y por otro lado tenemos este NAD, me está creando electrones. Acá hay un electrón, acá hay otro electrón, acá hay otro electrón, otro. Y esto, entonces nosotros comemos, ¿para qué? Para extraerle electrones a la comida, jalárselo. Y el sol fue el que lo empezó a activar esto. Entonces, y al final del electrón, ¿el electrón qué es lo que quiere? ¿Cuál es su pasión y su amor profundo del electrón? El oxígeno. Entonces él va acá al oxígeno, ¿ya? Para eso respiramos, para que al final de la cadena de transporte de electrones haya un receptor de eso, y nada mejor que el oxígeno. Llega el oxígeno y va a formar agua. Por eso es cuando ustedes corren, caminan, están activando sus mitocondrias, empiezan a sudar, están produciendo agua, ¿no es cierto? Y tienen que estar oxigenándose, ¿ya? Y ya tenemos agua. Y aquí tenemos un huequito en la ATP sintasa. Tenemos un huequito que va por acá. Y es un huequito que así como anillo al dedo va a pasar
el hidrógeno. Entonces todos estos hidrógenos pasan acá, acá hay otro hidrógeno, acá hay otro, otro, y van a pasar por aquí, y esta ATP sintasa tiene otras moléculas adheridas, que es el rotor. Este es el rotor. Y este rotor se mueve, da vuelta así, como una turbina eléctrica, 9000 revoluciones por minuto. 9000. El carro llega a 6000. Imagínense la velocidad que va eso. Entonces, acá tenemos ADP, adenosín difosfato, y cuando se da la vuelta para acá, tenemos ATP, adenosín trifosfato, y bingo, ya tenemos la energía. ¿Ya? Entonces, eso es, ahora vamos a ir por partes, por cómo podemos hacer nosotros para que funcione este motorcito. ¿Ya? Tenemos energía. Entonces, todos estos hidrógenos, lo primero que nosotros tenemos que saber es que esto tiene que ser permeable, impermeable. Porque si no tiene buena estructura, estos de acá se meten por acá, los electrones se suben por acá, entonces se empieza a degradar y se acabó el juego. Porque la clave es tu cardiolipina, ¿ya? Entonces ahorita yo les he preparado un balde y vamos a tomar una bebida que es para nutrir la cardiolipina. Entonces, ¿qué necesita la cardiolipina? Necesita fosfolípidos, ¿ya? Necesita protectores como la cúrcuma, la quercetina, ¿ya? Necesita todo esto para que esté íntegro. Entonces, si nosotros ahorita en Estados Unidos, ustedes saben, hay una pandemia de cáncer, de diabetes, de 1000 enfermedades de todo tipo. Y si fuéramos a buscar un imputable de todo esto, son los aceites industriales, el aceite de soya que tanto usan allá, ¿ya? Eso es un gran problema. Y nosotros tenemos estos aceites por todos lados, ¿ya? Porque el pan que nosotros comemos tiene 12% de aceite vegetal y te estás comiendo todos los días este pan. El panetón tiene prácticamente 25% de margarina. El alcafajor, la galleta de soda. Vas a comer a cualquier restaurante y ustedes creen que ahí te van a usar aceite de oliva, algo así. No, te van a dar estos aceites. Y ese aceite se demora 7 años en salir de tu cuerpo. ¿Ya? 7 años. Entonces tú vas a tu cumpleaños, te cantan cumpleaños, feliz, todo tu torta de chocolate, todo tan feliz. Y ahí tienes un 30% de grasas de margarina que se te queda por 7 años. Entonces cuando tú tienes 40, a los 47 te vuelven a cantar tu cumpleaños, tu torta, y todavía tienes la grasa del anterior. Y del año 41 y del año 42, todo así se va acumulando. ¿Ya? Entonces no hay mucho que festejar ahí. Es terrible estos aceites, créanme. Entonces nosotros, antiguamente lo normal es que de tus rollitos de acá, agárrense el rollito aquí para que no se olviden. Acá debe haber más o menos 4% de pufa. ¿Ya? Pufa. Polyunsaturated fatty acids, grasas poliinsaturadas, debe haber 4%, y durante miles de años fue 4%, y ahora ¿saben cuánto es? 20%, o sea, de 4% hemos pasado a 20%, y en Estados Unidos ¿sabes cuánto es? Es 33%. Y cuando tú tienes 33% de grasas pufa acá, ahí estás invitando a todos los problemas y a las 7 plagas que vengan delante tú, porque tu cuerpo no aguanta eso. Entonces debe haber un poquito, debe haber 4%. ¿Por qué? Porque ustedes han visto esta membrana, le he hecho en curva, ¿no? Estas curvas acá necesitan pufa, necesitan poliinsaturado para que puedan ser flexibles. Pero esta parte recta de acá necesita grasa saturada. La grasa saturada es la mejor para sus membranas, ¿ya?
la grasa de coco, la grasa de palma o incluso antiguamente la manteca de chancho. Antiguamente todos usaban eso y es mejor. Es mejor, es más rico, es más saludable. Claro, porque es grasa saturada buena, pero hay un problemita. Pues siempre hay que... el diablo está en el detalle. Entonces, las vacas, los rumiantes tienen 4 estómagos y cualquier grasa que tú le des, las bacterias las degradan, las transforman y te convierten en muy buenas grasas, como caprílico, cáprico, qué sé yo. Pero el cerdo tiene un estómago, es monogástrico. Entonces, el aceite que come el cerdo, igualito tal cual está acá en su pellejo. Y nosotros también tenemos monogástrico. No hemos conocido ahora un ser humano con 4 estómagos. Entonces, la grasa que tú comes está acá igualito, no se transforma. Y en el chancho. ¿Y al chancho qué le dan? Maíz y soya. ¿Ya? Eso es lo que come. Y entonces el 30 hasta 50% de la manteca de chancho ahora es pufa también. ¿Ya? Entonces ya no lo podemos usar. Sí, a menos que ustedes se consigan un chancho de chacra, así, que come, sí, que no le dan, pero el chancho industrial no. Ahora, y lo mismo pasa con la gallina. La gallina tiene un solo estómago, ¿no es cierto? ¿Y qué le dan a la gallina? Maíz y soya, que son puro omega 6, entonces su grasa es omega 6 y su huevo es omega 6, ¿ya? Entonces, si fuera una gallina que come lombrices y come de todo y variado, ¡wow! Espectacular alimento, pero si es el huevo común y corriente que le han dado este maíz, ahí está lleno de omega 6, de pufa. Entonces, comes pecanas, comes maní, comes almendra, todo lo que es supuestamente buena oleaginosa, pero es muy rica en omega 6, estaría bien, pero lo que pasa es que tú tienes 20, 30 años con un nivel de pufa de tu tejido adiposo que ya está en 20%. Incluso esas semillas tendrías que restringirlas por un tiempo, 1 o 2 años, hasta que llegues a un equilibrio de 4% pufa en tu cuerpo, más o menos, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo parte de que esta membrana tiene que estar bien, ¿ya? Ahora, cuando ustedes comen lecitina, esta lecitina se degrada y para que no se degrade, se le da fructo oligosacáridos. Entonces le vamos a la receta, ahorita creo que lo están imprimiendo, quedaron, si no les recuerdo, de cómo crear la cardiolipina. Tiene que haber antioxidantes ahí. Es una fórmula, pues cualquier persona que tiene fatiga crónica tiene que hacer una terapia de restitución lipídica de sus membranas, ¿ya? Y eso tiene que hacerlo por lo menos 1 año para que todas tus membranas estén óptimas y funcionales. Ahora, este electrón, cuando él va de acá para acá, da un saltito y ya después tiene que dar un saltito. ¿Y quién ayuda a que haga eso? Es la coenzima Q10, ¿ya? Entonces, esa coenzima es clave para la mitocondria. Entonces, yo creo que a partir de los 40, 50, todos deberían consumir coenzima Q10 o en su forma ubiquinol. Muy bueno para el corazón, para la mitocondria. Ubiquinol porque es ubicuo, porque todos los mamíferos, todos necesitan eso. Es coenzima Q10. Hay un solo alimento que yo conozco, ¿ya? Ustedes se agarran un extracto verde, ¿ya? Un extracto de alfalfa, de perejil, de acelga, de apio, pero bien verde, o clorela, que tiene mucha clorofila, tiene que haber clorofila, lo toman así, trum, y se van al sol sin ropa, y el sol, no, tiene que ser sin ropa, como Adán y Eva. Y cuando 20, 30 minutos, el sol va a transformar esa clorofila y te va a crear una coenzima Q10, ¿ya?
que sirve eso. Está demostrado, hay un estudio publicado sobre eso. ¿Cuántos años quieres vivir? Todos los días. Todos los días. Lo puedes hacer. Entonces, aquí, cuando esto se llena acá de hidrógeno, y se hace un cuello de botella, y no entra, por acá tiene que entrar. ¿Se acuerdan que dijimos todos esos hidrógenos, protones tienen que entrar acá? ¿Y cómo se llama la enfermedad cuando te llenas y no entran acá adentro? ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Ah? Migraña. Migraña. Migraña es cuando todos estos hidrógenos no pasan por acá. ¿Y quién ayuda a la ATP sintasa? El magnesio. Entonces, el magnesio es cualquier tipo de magnesio. Cualquier tipo. Pero el magnesio es la clave para que funcione esa ATP sintasa. ¿Ok? Ahora, para los diabéticos, ¿qué es la diabetes exactamente? La diabetes es que se te jodió este primer complejo respiratorio. Ya no te funciona eso. Eso es en esencia la diabetes. La diabetes quiere decir que no entra el NAT acá, no entra. ¿Ya? Entonces esto está mal. Pero la cuestión es que este primer complejo respiratorio tiene unas proteínas acá y él toma luz ultravioleta, ¿ya? Entonces la diabetes, la gente cree que es por comer mucho carbohidrato, azúcar, pero eso no es verdad. La diabetes es en esencia una enfermedad de falta de luz, ¿ya? De luz, falta de sol, correcto. No ha apagado la luz el diabético. Si ustedes ven, acá nosotros en Perú crecen todos los carbohidratos, ¿no es cierto? Choclo, maíz, cantidad de tipos de papa, de yuca, pero tenemos sol, salvo en Lima. Tenemos mucho sol y entonces la luz te permite, la luz generó, fue el que creó estos almidones y la luz es la que te va a permitir digerirlo también, ¿ya? Pero los esquimales, si ellos comen guanábana, chirimoya, plátano, papa, arroz, yuca, ellos en un mes están diabéticos, ¿ya? Porque los esquimales no tienen luz y eso es lo que está pasando ahora en Canadá. Les están llevando cornflakes, pan y no sé qué, y ellos no pueden tolerar. Se vuelven diabéticos porque ahí no hay luz. Entonces Lima es una ciudad que te va a volver diabético, porque no hay luz. Y si estás sedentario y estás comiendo pan que tiene estos aceites, ya empiezas a entender por qué estoy enfermo, ¿no? Crees que comes bien, pero no tienes luz. Y por otro lado, el tercer complejo respiratorio, este de acá, tiene una sustancia que se llama citocromo C oxidasa. Y la citocromo C oxidasa, él necesita luz infrarrojo. ¿Ya? Entonces, ultravioleta e infrarrojo son las medicinas de esta mitocondria para que funcione. No, el sol. No ¿por qué te vas a sacar? Bueno, eso también te va a dar. Si te vas a comprar ese aparato, tiene que emitirte entre 630, 650 o 810 nanómetros. Esa es la luz de infrarrojo que capta la citocromo C oxidasa. Pero no hay nada mejor que el sol y es gratis. ¿Ah? ¿A las 6 de la mañana? No, son las nanómetros. Es la longitud de onda de frecuencia de la luz infrarrojo. La hora que haya sol. La sol fuerte. 10 a 6. No. La hora que sea de ¿Qué día. pasa si uso gorro? ¿Igual me va a dar o no? No, tienes que sacarte toda la ropa. Yo en mi
No, tienes que sacarte toda la ropa. Si quieres, te tapas te pones un gorrito, pero todo tu cuerpo le tiene que dar luz. ¿Ya? Y nada de bloqueador solar. Sin bloqueador solar. No que 20 minutos. No, más de 20 minutos. Media hora. ¿Cuántos minutos? No hay respuesta a esa pregunta. Porque depende del índice ultravioleta, depende de la hora del día, depende de la estación del año. Nosotros ahorita en 2 semanas estamos en solsticio invierno. El índice ultravioleta es bajo, tienes que tomar más horas. Depende del tono de piel, depende de todos esos factores. Doctor, tengo una pregunta. Si se vive en un lugar donde siempre está soleado, al mismo sol todos los días, como en California, por ejemplo, estaríamos hablando, hay una aplicable que era de prediabetes, allá, en Estados Unidos. Diabetes tipo 2 y prediabetes. Estaríamos hablando que básicamente el tipo de alimentación. No, porque esa gente todo está con deficiencia de vitamina D. El hecho que haya sol no te asegura que haya vitamina D. Las mujeres que más padecen de vitamina D son las musulmanas de Arabia Saudita, que andan todas tapadas así. Y todos los de California salen con ropa, no salen desnudos a la calle. Entonces tienes que hacer un esfuerzo de tomar sol. O sea, tienes que medirte, hazte el examen 25-hidroxi vitamina D para ver cómo está tu vitamina D en sangre. Entonces tienes que hacer, además de que puede ser que tus membranas estén mal, muy antidiabético es el magnesio, o sea, son muchos factores. Por eso lo que yo quiero hacer es que todos se vayan de aquí sabiendo cómo funciona el motor, cómo lo podemos proteger, ¿ya? Hay que cambiarle el aceite, hay que darle oxígeno, hay que quitarle el oxígeno, hay que darle comida, hay que quitarle comida, todo eso. Bueno, entonces, aquí a veces, así como hay cuello de botella, acá hay cuello de botella. Imagínense que acá hay NAT, otro NAT, y no entran. Se hace otro cuello de botella de miles de NAT acá que no pueden entrar. No entran acá. ¿Ya? Eso se llama estrés reductivo. No estrés oxidativo, estrés reductivo. Impide que, imagínense que aquí en el aeropuerto tenemos 3.000 taxis que están con sus pasajeros y no lo pueden descargar porque no hay dónde. Entonces todos los pasajeros empiezan, oye, ya quiero bajar, ya voy a perder el vuelo, se estresan y agarran y se bajan porque ya no aguantan. Y este electrón de acá también se baja porque ya está cansado de esperar que él se baja. Y cuando él se baja, él produce el superóxido. Y el superóxido es el gran enemigo de la mitocondria. O sea, eso es un estrés oxidativo terrible para ahí. Y cuando tienes mucho NAT, cuando comes demasiado también, cuando te empachas y te llenas, ¿ya? Es algo que sucede. Y entonces estos electrones, nosotros tenemos que ver que la mitocondria no tenga ni mucho electrón, ni muy poco electrón. ¿Y cómo hacemos para regular eso? Es pisar descalzo. Cuando tú pisas descalzo, botas el exceso de electrones o absorbes millones de electrones por segundo. ¿Ya? Entonces ustedes han visto cuando bajan el carro y ¡prá! Les pasa electrostática. Eso es muy peligroso para la mitocondria, no es bueno. Entonces rápidamente tienen que sacarse los zapatos a ir a pisar tierra. ¿Ya? Tierra o arena. ¿Cuál? Planeta Tierra. No vayan a ser como un paciente que fue al penthouse de su casa y se paró en una maceta de tierra. Eso no. Se pisa tierra. No, tienes que pisar planeta Tierra que esté conectado. La Tierra tiene carga negativa. Toda la Tierra está dando carga negativa. Te está dando electrones continuamente y te está permitiendo este equilibrio. Entonces, lo que hay que practicar es la cura del árbol. ¿Ya? El árbol, ¿cuáles son sus medicinas? Son tomar sol, tomar agua y tocar tierra. Entonces piensen cuándo ha sido la última vez que ustedes estuvieron descalzos, sin ropa y bien hidratados. Se toman 1 litro de agua y tocan la tierra y se ponen al sol así como un árbol. ¿Ya? Ahí es cuando está...
Sin anteojo, nunca se ponga anteojo de sol. ¿Se pueden poner bloqueador? Nunca, nunca. No. Entonces ahí le estás dando las condiciones para que todo el sistema funcione. ¿Ya? Fíjense, luz, agua y tierra. Y fíjense una cosa, miren, antiguamente en el Perú se veneraba el agua. ¿Ya? Se veneraba el agua, cada vez que sembraban, venían las hualinas, cantaban las hualinas, y de las hualinas viene la palabra huayno. El huayno es un canto originalmente para el agua, que sea antes de cultivar. Venerábamos la Pachamama y el Taita Inti. Entonces, la luz, la tierra y el agua. Eso es lo que necesitamos para que todo este sistema funcione. Y este es un triángulo, ¿ya? Que se llama luz, agua, campo electromagnético, ¿ya? Entonces, la física determina la biología, ¿ya? La biología no va a cambiar las leyes de la física, pero las leyes de la física profundamente impactan a la biología. Entonces, lo que necesitamos es eso, tomar sol tocando la tierra y estando plenamente hidratados. Entonces, este estrés reductivo se puede reducir con azul de metileno, es uno, y con colágeno también, ¿ya? Ahora, antioxidantes que necesitamos acá es el ácido alfa lipoico, ¿ya? Es un antioxidante que es liposoluble e hidrosoluble. Ácido alfa lipoico. Ups. ¿Dónde encontramos eso? Eso hay suplemento, se extrae de la cáscara de la papa. ¿De la papa? Sí. Ok, entonces, bueno, ahí más o menos, ¿qué nos falta explicar? Colágeno también. El colágeno reduce este estrés oxidativo. Ok, entonces, bueno, eso es más o menos algunas ideas para producir energía. Si tuvieran alguna pregunta, ahorita lo podemos. Uno de ellos que dijo, ya me lo borró. No, son alcaloides que tienen la hoja de coco. ¿O se procesa con otro alimento? Las dos. Dime la pregunta. Vamos a tratar de responder bien pregúntenme sobre lo que hemos hablado. No me digan, mi abuelita tiene, no sé qué le puedo dar. Sobre lo que hemos hablado, por favor. A ver. Exactamente sobre nada. Yo recuerdo en la charla anterior que incluso mencionó que por más que uno consume NAT, ¿no? Que gasta $70-80 comprando NAT, si la B28, si mal no recuerdo, CD38. Sí. Es decir, que uno tiene que evitar esa fuga para que el NAT haga su función, y el NAT que uno consume. Esperaba esta charla para poder saber cómo hago que el B28, o sea, esa parte no la entendí muy bien. O sea, por más que uno consuma, cómo evitar, o sea, cómo aprovecharlo. Si ese dato que uno consuma no se pierda. A ver, vamos a explicar eso acá. CD38. Entonces, imagínate que esto es un lavamanos, ¿te acuerdas que habíamos dado? Entonces yo acá le voy a meter NAT. Entonces, acá está mi nivel de NAT. Pues yo quiero aumentar NAT para la longevidad. Pero, si acá hay un hueco, todo esto se va. ¿Ya? Entonces, este nivel, por más que yo le meta NAT, si hay un hueco acá, se va a ir. Y ese hueco se llama inflamación. ¿Ya? Entonces, la inflamación
es una nadaza. La inflamación no va a permitir que tú retengas. Y la inflamación es CD38. Cluster of Differentiation 38. Entonces, es una expresión que se llama macrófagos. Tienen CD38. Quiere decir que hay infecciones de bacterias, de hongos, de parásitos, que se te inflama todo el cuerpo y no te va a permitir concentrar nada. Entonces, nosotros tenemos que cerrar esto, ¿ya? Y para quitar la inflamación, usamos antocianina y usamos curcumina y apigenina. Apigenina que está en la manzanilla y en el apio. Entonces, esas son cosas que te van a dejar que tú empieces a construir NAD, ¿ya? Y ahorita, espero en 2 semanas tener un producto NAD y cofactores, ¿ya? Van a tomar 2 cápsulas 2 veces por día, es para que aumente esto. Sí, NAD tiene baicalina, tiene astragalus. Hay toda una ciencia de suplementos que ayudan a que... Entonces, con la edad, acuérdate que con la edad el NAD se va a venir para abajo. No vas a tener energía, no vas a tener con qué darle. Y lo otro que necesita es niacina, vitamina B3. ¿Ya? Entonces, tienes que sacar la inflamación. Si hay inflamación crónica en el cuerpo, ¿qué pasa? La mitocondria entra en modo de defensa. Él se asusta, se pega un trauma. Si tú tienes una fuerte infección, la mitocondria se asusta y entra en modo de defensa y ya no produce energía. Por eso muchas personas le dan una infección fuerte, le da fatiga porque ha detenido la mitocondria, pero después ya no tiene la infección, pero no está en la infección, pero la mitocondria sigue asustada. Sigue en Cell Defense Mode, se llama, en modo de defensa, y tienes que quitarle, es como un traumatismo, así como nos traumamos psicológicamente, la mitocondria también se trauma, ¿ya? Ahora, me falta una cosita para dar, muy importante. Vamos a hablar esto, a ver, y con esto ya terminamos. Curcumina es el polifenol. Cúrcuma es el rizoma y curcumina el polifenol. Entonces, esta célula, acá está el ADN, y aquí hay lo que se llama unas estructuras que sostienen, así como tenemos esta columna que sostiene acá, la célula también necesita columnas, estructuras que se llaman microtúbulos. Si no hay microtúbulo, la célula se cae y se derrumba todo. Entonces tenemos un microtúbulo acá, ya tenemos otro que viene por aquí. Y esos microtúbulos tienen 3 capas. Vamos a hacer así, es una capa, ¿ya? Después viene otro microtúbulo que está dentro del otro y uno tercero que está dentro, y al final es un foramen vacío. Entonces, en el foramen vibra a gigahertz. Aquí es megahertz y aquí es kilohertz. Entonces, el microtúbulo está vibrando, está haciendo es vibración lo que hay en este microtúbulo. Y lo interesante es que las mitocondrias, ¿dónde están? Ellas están acá. Está pegada una mitocondria acá, está acá. Y eso es como su riel, y ellos se desplazan por el microtúbulo. Ellos se mueven por acá. Todo eso está aquí. Por eso, por ejemplo, si han visto, bueno, nadie ha visto, pero hemos visto fotos del espermatozoide. Acá está un espermatozoide, acá está su cabeza y acá está su flagelo. Y el flagelo es un microtúbulo. Y aquí hay mitocondrias. Mitocondrias. Y estas mitocondrias, ¿qué hacen? Le dan energía
al flagelo para que coletee y se mueve y para que llegue primero. ¿Ya? Entonces, la mitocondria tiene que estar alrededor del microtúbulo. Y el microtúbulo es, cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de voltaje. Pero el voltaje tiene otra variante que es la frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando usted es un parlante, al parlante yo le puedo subir el volumen, puedo hablar más fuerte, pero hay tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, todos esos son frecuencias. Volumen o voltaje tiene que ir con frecuencia. El microtúbulo le está dando la frecuencia. Y el microtúbulo, ¿quién está adentro? Es nuestra conciencia. La conciencia, nosotros estamos entendiendo ahora que está en el microtúbulo, no en las sinapsis nerviosas y todo eso. Aquí es, y lo que está en el microtúbulo adentro es un foramen hueco. Esto está vibrando. Por eso el microtúbulo conecta el cuerpo entero, todo, en menos de un segundo. Lo está conectando. No necesita neurotransmisores, acetilcolina, es vibración. ¿Cómo se llama la enfermedad que se degrada y se rompe a pedazos el microtúbulo? ¿Se acuerdan? Cuando esto se rompe a pedazos, eso se llama Alzheimer. El Alzheimer es la destrucción del microtúbulo. Y dentro del microtúbulo, en esto, acá hay proteínas tau, proteínas, todo esto está lleno de proteínas que almacenan la memoria, ¿ya? Entonces, la mitocondria, que es tu energía, tiene que ir del lado de tu conciencia. Entonces, si la energía no es un fin, porque ¿para qué quieres energía? ¿Para seguir haciendo todas tus fechorías y todo? ¿Para qué queremos energía? Hay que preguntarnos. Queremos energía es para que tenga algún sentido esa energía, ¿no? Pero tiene que tener un sentido. Tiene que estar armonizado con tu conciencia, con tu pensar, con lo que tú quieres hacer de tu vida, ¿no? Porque si tú haces todo esto, tomo todos mis suplementos, tomo sol y todo, pero todo el día estoy renegando, estoy molesto, estoy frustrado, estoy deprimido, la mitocondria no va a funcionar, ¿no? Porque no tiene la vibración, tu vida tiene que estar ahí, tiene que estar lo que se llama tu dharma, ¿ya? El dharma es hacer lo que te corresponde hacer. Todos nosotros tenemos talentos, virtudes, cualidades y tenemos que darle fruto a esos talentos, ¿no es cierto? Entonces tu conciencia tiene que trabajar con esto. Por eso las enfermedades no las puedes tratar viéndolo de un punto de vista físico puramente. Tiene que haber una conexión ahí con tu conciencia. ¿Ok?